Bienvenidos amigos y amigas a Causas Justas. Soy Marcelo Perreta y en el día de hoy tenemos la suerte de entrevistar al presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, el ingeniero Salazar Sáenz, quien con un agrado grande nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este hermoso instituto para conocerlo un poquito más. Ingeniero, gracias por todo y quisiera comenzar con una pregunta fundamental. ¿Qué es el Instituto Sanmartiniano del Perú y cuándo nace? El Instituto Sanmartiniano del Perú es una institución cívico-patriótica autónoma, de duración indefinida y sin fines de lucro. Tiene personería jurídica y es reconocida por el Estado peruano. Su finalidad es rendir homenaje permanente al libertador del Perú, don José de San Martín, y a los próceres de la independencia. El instituto fue fundado el 23 de febrero de 1935 en una sede de la Sociedad Geográfica de Lima, que en ese entonces funcionaba en la Biblioteca Nacional del Perú. Por iniciativa del doctor José Pacífico Otero, historiador argentino, presidente del Instituto Sanmartiniano de Buenos Aires, y este es el segundo instituto en antigüedad en el mundo, después del Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina. Actualmente existen institutos en más de 45 países. ¿Cómo es la estructura y función del instituto? El instituto tiene una vinculación muy fuerte con el de Argentina, para así coordinar los fines y propósitos del mismo. Cuenta con una biblioteca histórica llamada Ricardo Javier Busquiza, con una sala de lectura puesta al servicio de los asociados y personas que deseen investigar e informarse de la vida y obra del libertador San Martín. Cuenta también con un archivo histórico llamado Sergio Alejandro Gálvez Dávila y un museo que contiene diversas reliquias, réplicas y recuerdos sanmartinianos. En el Perú actualmente existen 8 filiales activas. Para comentar algunos datos más, este edificio fue declarado Patrimonio Monumental de la Nación. Cuenta con un gran auditorio, una galería pictórica y escultórica de los precursores y próceres de la independencia. Y hablando de los asociados, ¿hay algún requisito para poder ser? El instituto está compuesto por asociados activos, vitalicios, correspondientes y honorarios. Para ser asociado activo se requiere ser mayor de edad y residente en el Perú, además de tener una conducta intachable, ser simpatizante de la vida y obra del libertador José de San Martín y la gesta emancipadora. El aspirante asociado activo debe llenar una solicitud que le da el instituto. Luego, al ser aceptado, debe pagar las cuotas correspondientes. Los asociados vitalicios son los asociados activos que han cotizado 30 años consecutivos o alternados, y los integrantes de la Promoción Libertador General San Martín de 1950 del Ejército Peruano. Los asociados correspondientes son los agregados de las Fuerzas Armadas y Policiales acreditadas en las embajadas de las repúblicas americanas a quienes el instituto incorpore. También pueden ser miembros de institutos sanmartinianos con quienes se mantenga correspondencia y las personalidades del país y del extranjero que son incorporados al instituto en méritos a su contribución a los fines del mismo. Por último, los asociados honorarios son las personalidades distinguidas por eminentes servicios prestados a los fines del instituto, embajadores a quienes se encuentren de acuerdo a incorporar a las personas condecoradas con las palmas sanmartinianas y a la medalla sanmartiniana. Y hablando del Consejo Directivo, ¿quiénes eligen al Consejo Directivo justamente? La Asamblea General de Socios es el órgano supremo del gobierno del instituto y representa al conjunto de sus miembros. Además de elegir al Consejo Directivo, aprueba las cuentas y balances, resuelve sobre la modificación del estatuto, disolución y demás asuntos de su correspondencia. ¿Qué más nos puede contar sobre el Consejo Directivo que usted preside? El Consejo Directivo ejerce la representación y dirección del Instituto en representación de la Asamblea General de Socios. Su elección se realiza en julio de los años impares y entra en funciones en sesión solemne el 3 de agosto siguiente, que es el aniversario de la instauración del protectorado de José de San Martín.
El mandato del Consejo es de 2 años y sesiona una vez al mes, y extraordinariamente cuando lo estime el presidente o lo solicite el pleno de sus miembros. ¿Y a los asociados destacados se les entrega alguna distinción? Las distinciones que tenemos son las palmas sanmartinianas, la medalla sanmartiniana, diplomas para los asociados activos vitalicios correspondientes y honorarios, y en ocasiones placas, trofeos, diplomas en reconocimiento o estímulo. ¿Y hace cuánto que usted es miembro del instituto y qué lo llevó a ser parte de este? Soy socio desde 1991 y miembro del Consejo Directivo desde 1999 y presidente desde el 3 de agosto del 2011. Desde nuestra temprana educación escolar, el general José de San Martín está muy presente en nuestra historia como el prototipo de héroe perfecto, líder, honesto, magnánimo, sin vicios, como el libertador del Perú, y parte de la México de momentos en que el despotismo, la injusticia y todos los peores males dañaban a los habitantes de nuestra tierra. De alguna manera, su ejemplo caló en mí y por ello me fue algo muy especial asociarme al Instituto Sanmartiniano del Perú, a visitar lugares históricos sanmartinianos tanto en Perú como en Argentina, Chile, entre otras experiencias. Y hablando un poco de la historia del general, ¿qué nos puede decir sobre la expedición libertadora y el protectorado del Perú? Tal como dijo el general San Martín, debe instaurarse el protectorado por el imperio de las circunstancias, una forma de gobierno sui generis y necesaria, pero que duró solo lo que debía durar, mientras aún estaba pendiente la culminación de la Guerra de la Independencia y como una forma de gobierno de los territorios que iban liberando, hasta el momento en que consideró preciso, convocó a elecciones del primer Congreso peruano el 20 de septiembre de 1822, un día como hoy, y entregó el poder y se retiró del país para siempre. Asimismo, una gran parte de las medidas que San Martín como protector realizó de manera temporal finalmente quedaron institucionalizadas hasta la actualidad, lo que demuestra su carácter como líder y estadista, además de estratega de la Guerra de la Independencia. Para finalizar, ¿qué es la política para usted y cómo cree que San Martín la veía? La política, como sabemos por su origen como palabra griega, etimológicamente se refiere al ciudadano en el contexto del ordenamiento de una ciudad y actualmente extendida al tema de las decisiones de Estado y gobierno. La política, de hecho, es importante y necesaria en el contexto actual de una democracia asociada a las libertades y derechos humanos, a la posibilidad de elegir autoridades y al mismo tiempo de poder postular como ciudadanos a un cargo público político, a la libertad de expresión, a los políticos, a los partidos y a la renovación democrática. Considero que San Martín hizo buen uso de la política en sus discursos, reuniones, publicaciones, edictos, estrategias, etc., tratando siempre que la palabra final la tengan los pueblos liberados, que las poblaciones se expresen de manera espontánea por la independencia y utilizando los recursos del acuerdo antes que el encuentro bélico, con diversos resultados, pero finalmente lográndose la emancipación. Ingeniero Salazar Sáenz, gracias por la entrevista y ahora para todo nuestro público vamos a mostrar un poco el instituto para que lo conozcan. Muchas gracias. Nos encontramos en el salón donde sesionamos todos los primeros lunes de cada mes el Consejo Directivo. Tenemos varios cuadros y esta es la galería de los paz presidentes. Museo San Martín en el Perú. Fue inaugurado el 17 de agosto en conmemoración al fallecimiento del general, ocurrido en 1850. Esta es la galería pictórica. Acá apreciamos al generalísimo don José de San Martín. El cruce de la cordillera por parte del general. El desembarco de San Martín en Paracas. Conferencia de Punchauca. Ingreso de José de San Martín a Lima. La proclamación de la independencia del Perú
el día 28 de julio de 1821. Esta es una acuarela de Pancho Fierro titulada Cuadrilla de Negro festejando el 28 de julio. El libertador José de San Martín había establecido que todos los hijos de esclavos nacidos después de ese día eran libres. La entrevista de Guayaquil con el general Simón Bolívar. Las obras, la labor cívica del general San Martín. Tenemos el primer escudo del Perú, la primera bandera primigenia que la vimos en la sala de sesiones. Foto de José Bernardo Alcedo, José de la Torre Udarte y de Rosa Merino. Se puso en concurso el himno nacional del Perú que ahora cantamos. Y algo poco conocido quizás para muchos maestros, este es Diego Thompson, quien un decreto general el 6 de julio de 1822, cuando era protector del Perú, instauró el día y le encargó la creación de la normal. Como en esa época no había libros como para que se pueda aplicar la lectura, se utilizó la Biblia. Esto funcionó en lo que era la biblioteca. En la vitrina podemos apreciar diversos cuadros pintados. Lo tenemos como se supone fue de joven, de adulto y de anciano. Es un retrato basado en daguerrotipo tomado en París en 1848. Acá tenemos la colección numismática sanmartiniana. Apreciamos abajo los diferentes billetes que se han hecho. La Constitución de la Nación, también un obsequio que nos hiciera el doctor Massa del Congreso de la República Argentina. Y esta pequeña caja conteniendo tierra del lugar llamado El Plumerillo, que es en la zona donde él empieza a organizarse con su ejército. Era un campamento para poder cruzar la cordillera de los Andes. Encontramos en la biblioteca Ricardo Cavero y Gúsquiza. Acá podemos apreciar que tenemos obras de distinto tipo, de ciencias sociales, ciencias puras, arte y recreación, ciencias aplicadas y sobre todo libros vinculados al general San Martín y a la campaña libertaria. Agradecerle a Marcelo Perreta su presencia y la oportunidad de esta entrevista. Por parte del Instituto y del Consejo Directivo, le doy las gracias y como asociado nos esperamos desde su casa. Seguramente me tendrán por aquí y más para leer en la biblioteca, que es lo que me llama mucho la atención. Pero Massa también, por favor, y seguramente lo tendremos por aquí para dar algunas charlas también, porque muchísimas gracias a usted y al público seguramente le va a encantar conocer todo el instituto, que seguramente también pueden venir a verlo físicamente. O sea, con esto van a tener una idea de lo que hay aquí, esta joya que hay aquí en el centro de Lima, y los esperamos en el próximo programa de Causa Justa.